Buenas tardes, vamos a presentar como caso de estudio solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Nuestro caso viene de un problema de la ingeniería mecánica en donde se nos presenta un envase térmico. La temperatura de una bebida en un envase conocido como térmico viene influida por tres fenómenos físicos. El primero es el de la conducción, en donde el contacto, la transferencia de calor se debe al contacto entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. El número dos, como por radiación, en donde el calor que se transmite es a través de ondas electromagnéticas. Y como número tres, por convección, debido a la transferencia de calor a través de materiales, evaporación de agua o fluidos. Estos envases suelen conseguir el aislamiento térmico gracias a sus paredes separadas, entre las cuales no hay literalmente nada, influyendo en el comportamiento de los fenómenos físicos. En el envase que se ilustra en la figura 1, podemos observar la relación que existe entre las temperaturas de cero, como la que está más al centro del envase, y T3, la que está en contacto con el exterior. Se nos presentan las ecuaciones del modelo, señaladas como Q1, Q2 y Q3, los cuales representan los flujos de calor que hay en el envase térmico. Además, se nos dice que esos flujos deben de ser iguales, y nos arrojan la temperatura del medio 1 como 25 grados Celsius y la temperatura en el interior como 450 grados Celsius. A partir de un tratamiento algebraico, igualamos nuestros flujos Q1, Q2 y Q3 y sustituimos las condiciones iniciales para obtener el sistema de ecuaciones señalado en verde como U y V, que dependen de dos variables X y Y, como se muestra, en donde la temperatura 1 ahora es nuestra variable X y la temperatura 2 es nuestra variable Y, las cuales debemos de encontrar por medio de los métodos numéricos siguientes. Resolución por el método de Broglie. El método está diseñado para mejorar el método de Newton modificado con respecto al almacenamiento y aproximación del jacobiano del sistema. El método de Broglie considera el método de la secante y establece una generalización de él para un espacio multidimensional. El método de la secante sustituye la primera derivada por aproximación de diferencia finita. El método de Broglie intenta resolver un sistema de ecuaciones de la forma f de x igual a 0, donde f es una función vectorial no lineal con n elementos y x es un vector de n variables independientes, mientras que 0 es un vector de n ceros. Y llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de Broglie. A continuación está el código presentado en MATLAB. Vamos a empezar definiendo lo que son nuestras funciones. Para eso vamos a hacer una función que se va a llamar Broglie 2, o así es como nosotros le pusimos a nuestro código. Va a estar dividido en tres, que son las iteraciones, x1, que va a ser nuestro resultado, y los incrementos, que va a ser nuestra norma. Tenemos como primer parte del algoritmo definir lo que es la entrada, que sería el número de ecuaciones e incógnitas, y también las aproximaciones iniciales. Para la aproximación inicial vamos a tener x0 y vamos a tomar como datos 167 y 87 respectivamente. Luego vamos a utilizar la función sims con xy, ya que se trata de unas ecuaciones con dos variables. Y vamos a nombrar las dos ecuaciones. Para esto vamos a utilizar la función fname, donde pues vamos a igualarlas a las funciones que teníamos de ux a la y vx a la y. Ok, para después vamos a utilizar la función f' para obtener el jacobiano de las dos del sistema de ecuaciones antes presentado en fname. Vamos a poner como tolerancia una tolerancia de 0.001. El máximo de iteraciones va a ser de 30. Y vamos a definir la función con la función de MATLAB f igual a inline igual a frame. Después de esto, vamos a hacer lo mismo para el jacobiano y vamos a definir nuestro error. Este error va a ser nuestra norma.
Así que la norma en el método de Broyden es la ecuación antes presentada. Ok, para esto vamos a hacer la iteración de Newton, en donde f de x0 va a ser igual a la norma que acabamos de ver en el paso anterior. Y vamos a también a definir una variable v que sería f por x0. Y esto nos va a dar como resultado la iteración de Newton. Todos estos pasos van a ser de las iteraciones del método de Newton. Para el método de Broyden se utilizan las siguientes ecuaciones, que son la de S, x1, como ya había dicho que es nuestro resultado, y pues en el display nos va a marcar lo que es el resultado de la x, f de x, de x0, el jacobiano y lo que es nuestra temperatura. Para esta parte vamos a utilizar un ciclo while que nos va a ayudar a hacer todas las iteraciones consecuentes. Para esto vamos a definir la variable w, que va a ser nuestra f de x. Y lo que es la variable f de x1 sigue siendo nuestra norma, y la v va a ser f de x1. La norma que vamos a seguir va a ser un incremento, que vamos a incrementar la norma cada vez que f1 vaya aumentando. Y vamos a utilizar las ecuaciones subsecuentes que ya vienen especificadas en el logaritmo, donde A sería la inversa de eliminación gaussiana y nos quedaría de esta forma. En lo que es la parte ya de el final, vamos a decirle que el display nos marque el x1, fx0, el jacobiano y las temperaturas, que sería nuestra resolución. Vamos a iterar y al final nos va a decir, cuando el ciclo no se cumpla o las iteraciones no sean subsecuentes, a la tolerancia, o sea, cuando el error ya no cumpla la tolerancia, va a aparecernos que se necesitarán más iteraciones. Aquí, como pueden darse cuenta, después de hacer todo nuestro código, venimos a los resultados. El resultado nos dio en la cuarta iteración. Como pueden darse cuenta, nos dio 137.09, 88 y 75.8587, respectivamente para T1 y T2. Lo que vamos a hacer, ya que obtuvimos estos dos resultados, vamos a hacer que el sistema se encuentre en estado estable. Eso quiere decir que Q1, Q2 y Q3 son exactamente iguales. Para comprobarlo, lo único que tenemos que hacer es las dos variables que ya encontramos, las vamos a sustituir en las ecuaciones presentadas en el paso 1. Y como pueden darse cuenta, en las tres sustituciones nos da un resultado de 2.4996, a excepción de la cuarta cifra significativa, lo cual nos dice que el método fue fiable. Otro método abierto que se usa para resolver este tipo de problemas es el método de punto fijo. Este método es un método abierto cuyo objetivo principal es encontrar la raíz de una ecuación. Este método no necesariamente tiene que divergir, también puede alejarse de la raíz verdadera a medida de que se avance en el cálculo. Este método se puede desarrollar como una iteración simple o también como una modificación para una ecuación de dos
variables, que ese es nuestro caso. Las ecuaciones que se van a aplicar al método del punto fijo son las mencionadas con anterioridad, que no sé si sirve, ajá, que sería la de U, igual, bueno, las ecuaciones que están enmarcadas con U, con W, y para poder, bueno, para que nuestro código pueda leer estas ecuaciones, tenemos que pasar de la ecuación de u, x, y tenemos que igualarlo a 0. Lo mismo con nuestra ecuación de b. Y tenemos que pasarlos a la forma de x igual a g, x, y igual a h, x, y. Esto para poder despejar una sola x de nuestra ecuación y de esa manera poder aplicar el método para poder tener un valor de x y un valor de y. En nuestro método, nuestro código, lo que hicimos fue poner la función de sims xy, porque son dos variables, la lectora de datos, que es la función despejada de x, que es u, b, y el número de iteraciones máximas, la tolerancia, nuestros valores iniciales en x0 167 y en y 87. Al momento de, para poder encontrar estos valores iniciales es necesario iterar para determinar un nuevo valor que será la intersección entre estas dos gráficas. Nuestra primera iteración va a evaluar el valor inicial de x y de y. Consecuentemente, para encontrar nuestro valor de y en 1, va a evaluar nuestro valor antes obtenido, que es x1, y eso sería nuestras primeras aproximaciones. Para poder corroborar que son verdaderas, tenemos que sacar el error de cada una de ellas. Sea el error definido por x a la 0, valor anterior menos valor actual entre valor actual por 100. Y tras una serie de iteraciones, imprimimos nuestras tablas que van a dar nuestros valores de iteraciones de 1 a 5, que son de los valores de x, de y, los errores aproximados de x y los valores aproximados de y. Y ya. Para concluir, vamos a comparar los métodos empleados. Entonces, en lo que hemos hablado anteriormente, hemos estudiado las modificaciones a dos métodos numéricos, esto para los sistemas de ecuaciones no lineales, esto para encontrar las raíces a las funciones, como era en un caso termodinámico, como es el que presentamos anteriormente. Mediante el tratamiento de las ecuaciones, deducimos un sistema propio de los métodos estudiados, el método de punto fijo y el método de Bryden. Entonces, tenemos que para el método de punto fijo, se acompaña de una rápida convergencia, aunque esto no siempre es así. Esto no significa que sea preciso, puesto que en ocasiones tiende a alejarse del valor exacto, arrojando errores más elevados con cada iteración. Entonces pusimos que para esto tenemos una tolerancia de 0.001, aunque a pesar de que este método tenga una fórmula muy corta y fácil de escribir en el software MATLAB, el método se puede extender demasiadas veces al iterar. Entonces hace algo tardía la coincidencia
en búsqueda de una solución. Y pues o sea, tiende a ser más largo el proceso. Y tenemos que para el método de Broyden es llamada también quasi-Newton. Se calcula la matriz acotada inversa de una manera recursiva. La primera iteración, que ahí está señalada como A1, se realiza con el método de Newton, pero en la segunda, la matriz jacobiana es sustituida por otra matriz. El método está inspirado en el método de la secante. Broyden así lo ejecutó, pues hacerlo por el método de Newton era tardado en calcular la jacobiana y podría divergir, pero el algoritmo es rápido y simple, así que su método evitaba el cálculo de la jacobiana y el de la inversa aplicando el teorema de Sherman-Morrison. Esto ya sea por menos evaluaciones. Tenemos que también se evaluó bajo el mismo valor de tolerancia de 0.001 y a las 4 iteraciones la resolución del sistema de ecuaciones del caso arrojó una diferencia en la cuarta cifra significativa, casi imperceptible para las temperaturas desconocidas cuyo margen es aceptable. Comparando la del método fijo con la del método de Broyden, podemos establecer que el método de Broyden tiene al punto real, al punto fijo de lo que estamos buscando. Puede que sea más tardado de elaborar y que sea más laborioso, pero en realidad si tiene un acercamiento, una precisión más acercada a la exactitud, podemos concluir que Broyden es el método que más nos puede servir para este tipo de casos. Y en la siguiente tenemos la bibliografía y las referencias.